Bueno, muchas gracias, Alex. Es una bendición para nosotros poder estar acá y disfrutar realmente. Aunque la agenda ha estado bien cargada, nosotros le dijimos a Alex que no tenemos ningún problema siempre y cuando nos den una buena comida. No hay ningún problema con la comida, se arregla todo, ¿no es cierto? Pero estamos muy felices. Algunos nos conocen, algunos todavía no o no tanto. Pero nosotros nos sentimos parte de esta iglesia, hemos participado en muchas actividades, conocemos a mucha gente de acá, somos muy cercanos con esta iglesia, la seguimos por mucho tiempo y nos sentimos muy a gustos acá, nos sentimos en nuestra casa realmente. Y bueno, con respecto a lo que vamos a empezar a hablar, yo solamente quiero decirles algo. No sé qué es lo que tenga Dios con este mensaje, pero cuando Alex me dijo que iba a predicar, empecé a preguntarle al Señor qué quería que hable, qué quería que comparta. Y más de una vez le decía, Señor, pero no sé si realmente tengo que contar este testimonio en vivo a través de las personas de las redes y todo. Y más de una vez el Señor me confirmaba y me confirmaba que quería que hable de este mensaje, que hable de este mensaje. Así que no sé qué el Señor tenga en sus planes para cada uno de ustedes. Solamente quisiera que el Espíritu Santo traduzca lo que yo voy a decir, porque lo voy a decir con mis palabras y tal vez con mi, como estamos hablando ahora en la escuela sabática, con mi cosmovisión. Pero quisiera que el Espíritu Santo, que es quien me dio este mensaje, pueda también hablarles a cada uno de ustedes. Por eso vamos a hacer una palabra de oración. Padre bendito, gracias Señor porque eres bueno, gracias porque te manifiestas de diversas formas y gracias porque sabemos que tú quieres decirnos algo hoy, Señor. Lo único que yo te pido es que mi orgullo, que mi displicencia, que mis falta de capacidades, Señor, no intervengan en lo que tú quieres compartir a cada una de las personas que vienen con sed, que vienen en busca de tu palabra, que vienen con necesidades, Señor. Tú eres Dios del universo, llena cada persona que viene con diferentes necesidades y ayúdame a poder expresar el mensaje que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo titulé Derriba la pared. Y empieza con una experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, yo soy médico, hace un momento lo comentó Alex, y estaba, no recuerdo si en el segundo o tercer año de la carrera, conozco a una persona. Yo me crié, digamos, en un hogar adventista, fui a la escuela y al colegio adventista, pero cuando entré a la universidad era el primer momento en el que tenía la oportunidad de interactuar de alguna manera fuera de mi círculo religioso, ¿no es cierto? Y era la primera vez que yo empezaba a interactuar con personas, con otras creencias, con otra cosmovisión, y eso era muy fascinante. Cuando conocí a una persona, yo conocí a una chica, a una amiga, que se llamaba Beleni, y ella era evangélica. Y fue interesante que no recuerdo exactamente el momento en que ella se enteró que yo era adventista, y entonces en una de las clases que compartíamos, viene con los brazos abiertos así y me dice, Alex, recién me enteré. Y yo, ¿de qué te enteraste? O sea, ¿qué pasó? No, que tú también eres cristiano. Y me abrió los brazos así grandes y yo me quedé así medio como que, ok, pero ¿qué? ¿Eso se tiene que celebrar o qué? Y entonces me dio un abrazo y me apretó fuerte y me dice, somos hermanos. Y yo me quedé así un poco como que, pero a mí me han enseñado que tú no piensas exactamente como yo pienso. Tú no crees lo que yo creo. Es más, tú vas a la iglesia el domingo, tú no crees en el espíritu de profecía, de Ellen White, tú no crees en esto. Entonces yo me quedé así y bueno, traté de quedar bien con ella y tímidamente le devolví el abrazo que ella me dio. El asunto es que cada día que pasaba,
nos volvíamos más amigos porque nuestras conversaciones eran interesantes en el contexto de la Biblia, aparte de las materias que compartíamos en la universidad. Entonces, yo recuerdo que cada vez que conversábamos de la Biblia, yo iba con la siguiente actitud. Tú estás equivocada, sí, claro, amas a Dios y todo, pero yo te voy a enseñar porque yo tengo el correcto enfoque de la teología, yo tengo más luz que tú, así que tú me vas a escuchar, yo te voy a adoctrinar y tú vas a creer eso, en lo que yo te diga, para que seas salva, ¿no? Y esa era la dinámica de nuestras conversaciones. Y ella como que asentía y encontraba lógica en los argumentos teológicos que yo le daba y los versículos de la Biblia que concordaban, hasta que un día cambió la dinámica de nuestra conversación y entonces ella me dijo, me gustaría saber qué piensas acerca del hablar en lenguas. Entonces yo la miro y le digo, bueno, eso es de Satanás. O sea, perdóname, pero te tengo que decir, o sea, eso es del diablo, o sea, no, te voy a explicar bien cómo funciona la cosa. Mira, las lenguas, y entonces le di lo que nosotros creemos como adventistas, que fue dado en un momento específico en el Pentecostés para que todos puedan entender en su idioma, ¿no es cierto?, lo que los apóstoles hablaban, y entonces ese es el don de lengua. Pero luego eso que se hace en las iglesias pentecostales y evangélicas, eso es del diablo. Eso no, por favor. Entonces ella me escuchó y me dijo, pero mi mamá habla en lenguas. Y yo, y me dice, pero bueno, pero ¿te puedo enseñar algo? Y yo, bueno, sí, claro, obviamente, o sea, somos cristianos, estamos abiertos al diálogo, ¿no es cierto? Pero los principios no se negocian. Así que, y bueno, me dice, mira, y saca su Biblia, y entonces me muestra 1 Corintios, versículo 14. Y entonces yo leo, y entonces veo que Pablo dice que no voy a entrar a discutir acerca de las lenguas, ¿ok? Ese no es el caso, pero me empieza a dar Hechos 19, 2 al 7, y entonces me empieza a dar diferentes argumentos en donde aparentemente el hablar en lenguas es algo bíblico. Y entonces yo me quedé sin base y me quedé como que este versículo, ok, no lo había leído antes, calmémonos un poco. Voy a ir y voy a hablar con mi pastor y voy a ver algunos videos en internet, ¿no?, para hacer un estudio y poder rebatir esto que ella me está mostrando. Y entonces me dijo, no, pero es que así no se trata de que tú me digas qué cosa piensas. Entonces yo me quedé un poco frío y ella me estaba mostrando en la Biblia que habían versículos que apoyaban el hecho de creer en el hablar en lenguas. Y luego me dice algo muy lógico, me dice, ¿tú te acuerdas del hecho de la casa de lo que pasó en la casa de Cornelio? Y yo le digo, bueno, claro, obvio, fue justamente el sueño que tuvo Pedro y con el lienzo y se vieron todos los animales inmundos y Dios le dijo, mata y come, y luego vino un criado de Cornelio y mandó a que pudieran verse con Pedro, que la familia de Cornelio pudiera estar junto con Pedro para que les explicara acerca del Evangelio. Sí, me dice, y ahí también hablaron en lenguas. Ok, pero entonces, ¿cuál es el punto? No, que simplemente tú me dices de que eso fue un hecho puntual, el asunto de las lenguas, que hablaron en un momento indicado, pero ahí era una familia, me dice. Y la familia no hablaba en diferentes idiomas. Y entonces yo me quedé así, no puede ser que yo haya estado engañado todo este tiempo, no. Entonces yo tengo que ir y buscar. Entonces, no vamos a hablar de las lenguas, yo simplemente quiero ejemplificar lo que estaba pasando conmigo en mi cosmovisión y en mi mente. Y lo que pasó fue que
por primera vez empecé a leer la Biblia o empecé a darme cuenta de que habían versículos que yo no los había leído, que yo nunca los había visto, habían enfoques, habían perspectivas que yo nunca había estudiado, y eso fue beneficioso para mí, porque me hizo entender de que hay gente fuera de mi iglesia que me puede enseñar cosas. Y ojo, yo no estoy diciendo acá y ni estoy dando argumentos a que creamos en que las lenguas si son o no son. Si me preguntan acerca de las lenguas, yo les digo lo siguiente. Pablo dice muy claro y dice si es que alguien puede hablar en lenguas o puede dar todos sus bienes a los pobres, pero, y alguien incluso puede dar su propia vida para ser sacrificada por los demás, pero si no tiene amor, ¿qué? Nada soy. Y esa es la perspectiva principal con la que yo me quedo con respecto a las lenguas. Habría que investigar, habría que abrir diálogos con respecto a eso. Puede ser, lo he hecho en algunas ocasiones, pero simplemente estoy dando esto un ejemplo para mostrar que esta amiga de otra religión me hizo entender algunas cosas. Pasó un tiempo después y yo empecé a hacer música en la iglesia. Me gustaba muchísimo la música desde chico, pero lo que más le pedimos las personas que hacemos música o que somos, digamos, hacemos arte para Dios, lo que más queremos y con lo que más soñamos, generalmente los cantantes, es con hacer un disco, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba soñando con hacer un disco, recuerdo que apareció un amigo y me dijo, tus canciones son buenas, están muy bonitas, ¿por qué no las grabamos? No, eso cuesta mucho dinero, no sé yo cómo podría ser para hacer los arreglos, yo no soy músico profesional y todo eso. Entonces me dijo, bueno, vamos a intentar hacerlo. Yo conozco a un productor y este productor te puede ayudar. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, me dice, es muy buena gente y este productor se llama Carlos Alcázar y es una persona que le encanta las cosas de Dios. Y yo, ¿en serio? Sí. Entonces le digo, ¿qué es evangélico? No, me dice, es católico. Y yo, ok, pero bueno, me dice, pero y es muy buena persona. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces empecé a conocer a este amigo, músico, él era baterista, todavía baterista, era un baterista profesional, el tipo toca espectacular, toca con muchas personas del medio secular allá en Perú, es muy conocido. Y aparte de lo capo que era, capo le decimos cuando una persona es muy buena en algo, era súper buena persona, súper sencillo, humilde, de esas personas que te comparten muchas cosas y que son capaces también de escucharte, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con él y cuando comenzamos a trabajar con él, yo tenía que ir hasta su casa para recoger la batería, llevarla a un lugar donde nos juntemos todos los músicos. Generalmente practicábamos los jueves en la noche y entonces yo salía de la universidad, iba hasta la casa de él que estaba muy alejada de la mía. Después de que yo terminaba todo el trajín de la práctica, tenía que hacer mis tareas para la universidad y era súper terrible. Al final, llegó un momento en que yo me estresé tanto por la práctica que a veces Carlos me decía, mira, esta canción yo creo que le va mejor este acorde. Y me dice, Alex, ¿qué te parece? ¿Le ponemos este acorde o le ponemos este acorde? Y yo los escuchaba igual, los dos. O sea, no había diferencia para mí, o sea, cero oído musical. Entonces, ese día yo dije, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy
que ya no puedo más con el cansancio. El dinero que tenía para la producción ya es como que se me está acabando y yo creo que estoy tirando Y encima me preguntan cómo quieres que sea tu disco y ni siquiera puedo descifrar qué cosa quiero para mi disco, ¿no? O sea, yo creo que ya me metí en una camisa de 11 varas, o sea, muy grande me quedó este proyecto. Cuando estemos, y esto yo iba pensando mientras iba manejando y lo iba llevando a Carlos a su casa, que era como unos 40 minutos de manejo. Entonces yo me acuerdo que él me iba hablando y yo me acuerdo que no le prestaba atención y solamente iba pensando y pensando y yo decía, bueno, ok, entonces le voy a decir a Carlos que ya voy a cortar todo acá, le voy a decir que tal vez más adelante lo voy a volver a llamar, pero que ya yo no puedo con esto, ¿no? Entonces vamos a cortar por lo sano y bueno. Al final va a quedar mi amistad con él para que de alguna manera en algún momento le pueda hacer conocer la verdad, ¿no? Para que él pueda ser salvo, ¿no? Sobre todo me preocupa que él guarde el domingo y yo guardo el sábado y él tiene que guardar el sábado. Entonces, tengo que hacer esa obra misionera con él, pero en este momento tal vez simplemente Dios nos usó para que yo pudiera conocerlo y más adelante haga la obra con él, ¿no? Entonces, llegamos a la casa, empezamos a bajar todas las cosas y cuando me faltaba llevar la tarola, la última parte de la batería, entonces yo dije, ya, ahora es el momento. Y entonces yo le iba a decir algo y Carlos me dice, Alex, antes de que me digas algo, quiero decirte algo. Dios pone en mi corazón que te tengo que ayudar en este proyecto. Porque yo siento que tus intenciones son buenas, que tú quieres alabar a Dios realmente. Y te digo algo, yo hago música secular y todo, pero en las cosas de Dios yo quiero estar. En ese momento yo comencé a llorar y empecé a decir, Señor, ¿cómo es posible que tú me hables, que tú te manifiestes a través de una persona que no sabe ni la mitad de lo que yo sé, de lo que yo conozco, y que tú le reveles en pensamientos lo que yo estaba a punto de decirle? Y me dijo, no te desanimes, sigue adelante y yo no te voy a cobrar nada. Desde ahí en adelante, Carlos, y le mando un abrazo enorme a él y a su esposa si es que nos están viendo en Perú, comenzamos una amistad hermosa, hermosa. O sea, conozco mucha gente en el ámbito cristiano, pero él es un hombre de Dios, en serio, es un hombre de Dios. Y lo refleja en su forma de ser, en su vivir, en su familia. Y hemos compartido algunas conversaciones, pero de una forma muy natural, muy cotidiana, sin la intención de convencer a la otra persona. Y él ha sido el pilar, uno de los pilares, voy a decir así bien, en mi ministerio. Yo sé que acá no me conoce nadie, pero en mi país tampoco. Pero si quieren escuchar buena música, pueden buscar en YouTube, pueden buscar en las redes Alex Espinosa y van a encontrar algunos videos y algunos discos que pueden ayudarlos en su vida espiritual. Y esto no estoy aprovechándome porque Alex me hizo predicar mucho hoy. Pero se convirtió en uno de los pilares de mi ministerio. Grabamos 3 discos, uno de ellos en vivo. Es una tremenda bendición tenerlo como amigo. Hicimos muchas presentaciones, yo aprendí muchísimo de él y sé que él también aprendió algunas cosas de nosotros como adventistas. Y bueno, quisiera que podamos ir ahora sí, a abrir la palabra de Dios a San Mateo, capítulo 2. Lo voy a leer rápidamente, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Quisiera que podamos prestar atención a esta parte.
venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren cómo se sabían los textos y los versículos de memoria. Y la pregunta que me hago yo es, ¿por qué no estaban en Belén? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es interesante, no sé dónde dejé el... gracias. Es interesante algo, hermanos. Ellos venían de otra cultura. Ellos venían con otras costumbres. Ellos venían con otra religión. Y aún así, Dios les permite adorarle. Ellos venían de otra cultura, ellos venían con otras costumbres, ellos venían con otra religión y aún así Dios los guiaba. Ellos venían de otra cultura, venían con otras costumbres, venían de otra religión. Y Dios les da revelación en sueños. ¿Y saben lo interesante de todo esto? Y lo hablábamos en la mañana en la escuela sabática. Lo más importante de estos Reyes Magos, para mí, aparte de todo esto, es que Dios los tomó de entre los gentiles, lo tomó de entre lo que Jerusalén despreciaba, los tomó de los paganos y les dio una misión. Y la misión era encontrarse con Jesús, en el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos quisieran haber estado en el nacimiento de Jesús? Y los dirigentes de la iglesia estaban completamente en otra situación. Pero ellos eran sinceros de corazón. Y Dios se manifiesta. ¿Y saben qué es lo que yo pienso que pasó después con los Reyes Magos? Nadie puede dejar de hablar de Jesús cuando lo conoce. Y la Biblia dice que ellos regresaron a su tierra. Ellos no se quedaron en Jerusalén. Ellos no se bautizaron en Jerusalén. Ellos no siguieron las costumbres de Jerusalén. Ellos regresaron a su tierra. Y probablemente, estoy seguro que les hablaron a muchos acerca de Jesús. Derribando mi pared. Hace un año, un poco más de un año exactamente,
nosotros con mi esposa tomamos una decisión ya hace un poco más de tiempo de que todas las cosas que nosotros hagamos las vamos a hacer en oración y las vamos a hacer con un propósito. Y el propósito tiene dos funciones. Una es llevar palabra de Dios para la gente y aprender de la gente. Es decir, no queremos hacer algo, tomar unas vacaciones sin sentido, no queremos ir a ningún lugar si Dios no nos da un propósito para cada cosa que hagamos. Ese fue el pacto que hicimos con el Señor y se nos dio la oportunidad de poder ir a la Argentina para poder hacer una serie de conciertos. Y nuevamente renovamos ese pacto con Dios y le dijimos al Señor, Señor, no sabemos a dónde vamos, no tenemos un plan exactamente, pero queremos que a donde tú nos lleves podamos encontrar tu provisión, podamos saber que de cada lugar de donde nosotros salimos es porque tú nos habías mandado ahí con un propósito. Entonces, primero pasamos por la casa de unos amigos que son muy queridos, que tal vez alguien de ustedes conoce su música, se llaman Romy y Luis, son los chicos que componen el dúo Compás Compuesto. Ellos son muy conocidos, más que yo, bueno, más o menos, muchísimo más que yo en Sudamérica y en muchas partes del mundo, pero su ministerio ha bendecido a muchísima gente y por la música que Dios me regaló, esa bella oportunidad de poder conocer gente. Así que ellos son una pareja amiga nuestra y los queremos un montón y nos invitaron a su casa. Así que fuimos a Salta. Es una hermosa ciudad en el norte de Argentina y cuando estábamos ahí pasamos un tiempo lindo con ellos. Salimos de ese lugar sabiendo que Dios nos había llevado por algún motivo ahí. Y después íbamos a pasar por la universidad, la UAP, o lo que le llaman, ¿cómo más se le llama a la UAP? Puigari. La Villa Libertador. Entonces llegamos ahí a la Universidad Adventista. Entonces, nuevamente le iba orando y hablando con el Señor y le decía, Señor, muéstranos qué vamos a hacer acá. Y entonces yo pensaba que lo que Dios quería que hagamos era un concierto ahí, de repente la gente va a ser bendecida. Lo siguiente que puede pasar ahí es que me había llegado una invitación para hacer una entrevista con la gente de Nuevo Tiempo, que es la sucursal del canal de Esperanza TV acá. Entonces dije, bueno, ahí está el propósito, ese es el propósito del Señor. Así que cuando íbamos llegando, me acordé de algo, me acordé de nuestro querido pastor Joel Barrios. ¿Alguien lo conoce? Ok, somos muy amigos con el pastor Joel, lo queremos un montón. Y entonces yo me acordé que sus papás vivían justamente en la villa. Así que lo llamo y le digo, pastor, estamos justo llegando a la villa y nos gustaría visitar a sus papás, conocerlos y compartir un poco. Y el pastor se emociona y me dice, ¿en serio quieren ir a ver a mis papás? Le digo, claro. Y me dice, es que eso va a ser todo un acontecimiento para ellos porque, o sea, son ya mayores y muy pocas personas lo visitan. Y yo, con más razón todavía, vamos, queremos verlos y visitarlos. Entonces compramos unas cositas ahí, los llevamos y los visitamos. Hablamos muchas cosas con ellos y dentro de todas las cosas que ellos nos contaron, el papá del pastor Joel, que es un ministro también, que es un pastor, me dijo lo siguiente, y se me quedó esa frase clavada en la mente. La razón por la que mi familia está en el ministerio y está en la iglesia es porque Dios me llamó a dejar los negocios, porque él era un empresario, para servirle como pastor. Y esa frase se me quedó por alguna razón en la mente grabada. Y después cuando dejamos la villa y regresamos para Buenos Aires para seguir con nuestro viaje, en el bus yo iba pensando y yo decía, ¿para qué venimos acá? Porque generalmente siempre Dios nos confirma y nos dice, nos manda a hacer algo o a ministrar a alguien o a aprender de alguien. Pero en este caso yo sentía que lo que habíamos hecho no dio fruto, porque el concierto que tuvimos fue un desastre.
solamente vinieron 3 personas. Y las personas como que nos miraban así, esta música media rara. O sea, y fue un desastre el concierto, a pesar de que se programó con tiempo. Y luego, mientras yo pensaba eso, me llama un amigo que es el productor de Nuevo Tiempo, con el que habíamos grabado la entrevista, y entonces me dice, Alex, perdóname, che, la entrevista que grabamos se borró toda. Y entonces, claro, yo, tranquilo, no te preocupes, mira, amigo, siempre las cosas pasan por algo, pero yo estaba así como que queriendo matarlo porque me he hecho un viaje para venir acá, para grabar esa entrevista y ahora no va a salir nada, ¿y cómo puedo? Y entonces él me dice, sí, realmente discúlpame, o sea, se borró toda la entrevista, no sé qué pasó. Entonces empecé a pensar y dije, lo único que ha valido la pena acá venir ha sido hablar con los papás del pastor. Y saben que pasaba el tiempo y esa palabra no se iba de mi mente. Dios me llamó a dejar los negocios para servirle como pastor. Fue un año de mucha incertidumbre en nuestra vida como esposos. Nosotros estábamos súper bien, digamos, en incertidumbre con respecto a nuestro propósito. Sabíamos que Dios quería que hagamos algo, pero no sabíamos qué quería Él que nosotros hagamos. Económicamente estábamos bien, los dos trabajando, habíamos sacado recientemente un departamento nuevo en una bonita zona y teníamos a nuestra perrita, Charlotte, no necesitábamos más hijos. La palabra del Señor dice que es mejor que no tengamos hijos al fin de los tiempos. Convenzan a Karen, por favor. Pero estábamos en ese contexto de nuestra vida y sentíamos que Dios quería que hagamos algo. Pasó un tiempo y, a ver, quiero tratar de resumir la historia, perdón, porque es súper larga. Pero pasaron diferentes cosas que nos empezaron a decir que teníamos que venir a Estados Unidos. Y nosotros simplemente estábamos en oración diciéndole, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Pero realmente dejar nuestro país, nuestra comodidad, las cosas que hemos podido alcanzar, no. Entonces yo hice una oración y le dije al Señor, Señor, si tú realmente quieres que nos movamos y que dejemos todo en Perú, muéstramelo sobrenaturalmente. Yo no voy a mover un solo pie si tú no me lo muestras de una manera sobrenatural. Literal, me tienes que hablar. Más o menos en el mismo tiempo, nosotros seguíamos hablando con los chicos de Compás Compuesto y ellos estaban teniendo muchos problemas en su matrimonio, problemas tan graves que un día casi llegan a separarse. Y en medio de todas estas dificultades que ellos estaban teniendo, dijeron, vamos a darnos una última oportunidad. Y fueron a un psicólogo para que trabaje con ellos. El psicólogo, al hablar con ellos, le dijo, ¿saben qué? Su problema, yo estoy viendo que ustedes tienen un problema espiritual. Y yo no puedo tratar ese problema espiritual. En el contexto de la psicología, yo estoy limitado con ustedes. ¿Ustedes quisieran hablar con un pastor? Y ellos dijeron, estamos tan, desesperados por salvar nuestro matrimonio, lo que tú nos digas que hagamos, eso vamos a hacer. Entonces, él hizo una llamada y llamó a un pastor de su iglesia, él era pentecostal, y los reunió a ellos. Así que cuando ellos llegaron, yo no me voy a meter exactamente en las intimidades de ellos, pero gracias a este pastor y a la administración de este pastor,
ellos son otras personas ahora y su matrimonio está a salvo. Y eso era lo que nosotros sabíamos acerca de ese pastor pentecostal. Y nosotros, mientras estábamos acá, porque el año pasado hicimos un viaje acá, mientras estábamos acá, hablábamos con ellos, y un poco está ese chip adventista que tenemos en la mente, y oye, pero ¿y será? Porque él, no sé, o tú sabes, los pentecostales, y no sé, y las lenguas y todo eso, y todo lo que veíamos como frutos de ese pastor eran buenos, eran frutos de Cristo. Había crecimiento espiritual en ellos, eran personas totalmente distintas a las que nosotros habíamos conocido. Tenían las cosas tan claras y estaban tan determinados a someterse a Dios en todo momento que nosotros nos llenaba de alegría. Pasó un tiempito de que cuando nosotros estábamos acá el año pasado, y por algunas de esas casualidades de la vida, los chicos, Romy y Luis, con Paz Compuesto, coincidió que tenían un viaje para Orlando. Y una de las cosas que yo quería hacer en ese viaje que tuvimos el año pasado con mi esposa era ir a visitar al pastor Joel a Orlando. Entonces yo lo llamé, hicimos planes y justamente en esa misma fecha ellos llegaban a Orlando. Cuando estuvimos con ellos, y les contábamos nuestro problema de que estábamos como que en la incertidumbre y teníamos que tomar decisiones, sentíamos que Dios nos estaba llamando para acá, pero realmente teníamos mucho miedo. Y ella me dijo, ¿por qué no hablas con Ismael? Ismael se llamaba el pastor. ¿Tú sabes qué? A este tipo Dios le habla, o sea, de verdad, y nos ha hecho tanto bien en nuestro matrimonio que nos gustaría que por lo menos tan siquiera tengas una conversación con él y si él te puede aconsejar algo. Entonces yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? La verdad que yo sé que él es un hombre de Dios, yo sé que él está haciendo cosas con ustedes, pero yo no quisiera buscar, digamos, palabra de Dios en él. Yo quisiera que Dios me hable a mí. Yo quisiera que Dios me hable a mí directamente. Entonces, y dentro mío obviamente había la incertidumbre, la inseguridad. A mí siempre desde chiquito me decían que si no era adventista, si no guardaba el sábado, pues entonces es del diablo. Y seguía con eso ahí luchando, a pesar de lo que ya les he contado. Cuando nos encontramos en Orlando, y voy a tratar de resumir, ya me falta poco, cuando nos encontramos en Orlando, terminamos el culto donde el pastor Joel predicó, y entonces suena el celular de Luis, y Luis responde, y era Ismael, y Ismael le dice, chicos, he estado orando por ustedes, y he sentido que el Espíritu Santo me ha dado una palabra para el pastor de tu iglesia. Y yo simplemente quisiera compartir lo que el Señor me dijo. Y como yo no me quería comprometer con él, yo no sabía que Luis estaba hablando con él, y entonces Luis me pone al teléfono, y entonces yo con una sonrisa así de plástico le digo, hola, ¿cómo estás, Ismael? Mucho gusto conocerte, gracias por haber ayudado a mis amigos. Entonces él me queda mirando y me dice, hola Alex, ¿qué tal? Me dice, tengo una palabra para ti. Y yo, ay, no puede ser. Entonces me dice, el Señor me dice que ustedes han pasado, tu esposa y tú han pasado, y van a pasar por un proceso que Dios está permitiendo para que ustedes pulan su carácter. Y yo dije, no puede ser, esto es Elena White. Es que el que ha leído, hay mucha gente que dice, sí, el espíritu de profecía. A veces gente que defiende el espíritu de profecía no ha leído ni un libro de Elena White. Y quienes hemos leído sabemos que uno de sus mensajes bandera es preparar el carácter para los tiempos finales, para que Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Entonces yo dije, no me puede estar hablando
en mi idioma. Y a pesar de eso dudaba. Yo decía, no. A ver. Lo que me está diciendo, bueno, es un poco general, Y lo siguiente que me dijo fue, Dios me dice que tu esposo y tú van a ser desarraigados. Y yo, no puede ser. No puede ser. De su tierra y de su familia. Y me dijo un montón de cosas más, que aun cuando él terminó de hablarme, yo me quedé así. Y yo no creía. Y no creía y no quería creer. Y cuando terminó de hablar conmigo, entonces le pasaron el teléfono al pastor. Y él empezó la palabra que le dio al pastor de la siguiente manera. Y respiro hondo porque de verdad no sé qué hay. Y yo no sé, hay muchas cosas que estoy entendiendo. Pero en cada palabra de Dios hay algo tan profundo que me cuesta a veces compartir, mencionar y no pasar por las emociones que pasé en ese momento. Y cuando cuando Ismael le dio la palabra, le dijo lo siguiente: pastor, Dios me dice esto, que te diga, así como yo saqué de los negocios a tu padre para meterlo en el ministerio, así te saqué de Argentina para traerte a Estados Unidos. Y yo en ese momento no lo podía creer y me rendí. Porque el Señor, por mi incredulidad, me llevó a otro lugar del mundo para hacerme entender de que Él está en el control de mi vida. Y que Él está en el control de las personas. Y que Dios se interesa en cada detalle y te ama tanto y te espera tanto y es tan paciente porque a pesar de todo lo que vivimos con Dios, no le creemos. No creemos que es el Dios de la Biblia, el que habla a sus hijos directamente. No creemos que es un Dios de la Biblia que abre el mar rojo, que hace milagros. No, hemos limitado la manifestación de Dios en nuestras vidas por nuestra incredulidad. Y lo siguiente que le dijo al pastor fue tremendo. Le dijo, yo estoy levantando un movimiento dentro de la iglesia adventista y vendrá una reforma y un reavivamiento cual nunca hubo en la historia de la iglesia adventista. Y tú eres parte de eso. En ese momento, todos estábamos llorando. Pero el único que entendió lo de los padres del pastor Joel era yo, porque yo había estado con el papá. Y fue una confirmación para mí. Y pasó el tiempo, y con esto ya sé que se me acabó el tiempo, pero pasó el tiempo, nosotros regresamos a Perú. A pesar de eso yo seguía en mi incredulidad y vivía momentos en los que, Señor, o sea, realmente te estás manifestando así, ya yo sé que no puedo hacer nada, pero te pido una última prueba de que tú me has hablado a través de esta persona. Si tú quieres que nos vayamos, que el departamento se alquile rápido. Yo no sé acá cómo es, pero en Perú, si tú pones a alquilar una vivienda, pueden pasar años hasta que se alquile. Mi esposa tomó una decisión y dijo, voy a renunciar a mi trabajo. Renunció a su trabajo. No pasó una semana y el departamento se alquiló. Sin que nosotros lo pusiéramos anuncios o pusiéramos propaganda para alquilar. Así que en ese momento, y desde ahí empezamos un viaje, nos vinimos, compramos los pasajes, vinimos en marzo y una semana después que llegamos acá, las fronteras de todo el mundo se cerraron. Dios
cuando Dios te manda que hagas algo, Él te provee todo. Nunca nos tocó pasar hambre, nunca nos tocó pasar falta de algo. Siempre tuvimos una casa, una cama donde dormir, gente hermosa que Dios proveyó para que nosotros podamos estar y Dios nos ha sostenido hasta acá. No tenemos la menor idea de hasta cuándo vamos a estar acá y qué es lo que Dios quiere que sigamos haciendo, pero hoy sentí que Dios quiere que hagamos esto, que declaremos y que testifiquemos que Dios está manifestando a su pueblo de diferentes formas. Y su pueblo no tiene 4 paredes. Su pueblo está en todo el mundo y son las personas sinceras de todas las religiones que realmente quieren tener una relación con Dios. Pasó el tiempo y tengo que contarles esto. Permítanme extenderme. Hicimos una amistad muy grande con este pastor pentecostal, Ismael. Y un día me dice, yo cumplí mi misión con ustedes de acompañarlos, de enseñarles algunas cosas que aprendimos mucho de él acerca del Espíritu Santo. Pero creo que es el momento de que nos separemos por un tiempo para que ustedes también puedan enseñar y puedan ministrar a otras personas. Y yo le dije, yo quiero decirte algo. Tú me has compartido muchas cosas y yo te he escuchado y realmente nunca hemos tocado un tema doctrinal, pero yo siento ahora que el Espíritu Santo quiere que comparta esto contigo, porque es una bendición para nosotros y es la verdad del sábado. Y le digo, y yo sé que tú muchas veces me has dicho, pero era una conversación, no era como yo trataba a mi amiga de la universidad, era una conversación de amigos, era una conversación entre familia. Entonces yo le dije, le di mis argumentos bíblicos que todos nosotros conocemos. El sábado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos pide que lo guardemos, está en sus mandamientos. Jesús guardó el sábado, la palabra dice que lo seguiremos guardando en el cielo. El último pueblo de Dios dice guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y le digo, hay algo con el sábado. Entonces él se rió y me dijo, no quería contarte esto, pero hace 3 semanas yo vengo hablando con el Espíritu Santo en mi comunión y él me dice y yo le preguntaba, Señor, y el Espíritu Santo me dijo que tengo que empezar a guardar el sábado. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué a estas alturas de mi vida? ¿Por qué no me lo mostraste antes? Tengo toda una vida de relacionamiento contigo. ¿Y por qué a estas alturas de mi vida? Y el Señor le respondió lo siguiente, porque si tú hubieras descubierto la verdad del sábado antes de tener una relación conmigo, te hubieras vuelto un legalista. Nosotros con Karen empezamos a llorar, porque era una confirmación más de que estábamos en el camino correcto. No porque por el sábado vaya a ser salvo, porque él ya era más salvo que nosotros, tenía una relación con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Qué más se necesita para ser salvo? Pero producto de una amistad y de buscar sinceramente la palabra de Dios, ambos empezamos a crecer en las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios. Y nosotros aprendimos muchísimo de él. Y creo que nuestra iglesia se está perdiendo de crecer mucho más por haber puesto paredes entre otras denominaciones. Quiero leer rápidamente esto, simplemente para terminar. Dice, los Hechos de los Apóstoles, perdón que no puse la página, pero está al principio, de Ellen White. Dice lo siguiente, los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían malversado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada
su palabra firmada. La salvación de Dios debía darse a conocer en las ciudades del desierto y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Quienes debían haber hecho esa obra eran los dirigentes. Pero aunque ellos se sabían de memoria, y lo leímos hace rato, se sabían de memoria los textos de la Biblia donde iban a ser Jesús, decidieron rechazar eso. Y Jesús dijo, bueno, yo busco voluntarios. Y escogió a unos humildes pescadores. En el mismo libro dice ella lo siguiente: durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre judíos y gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles son coherederos con los judíos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de salvación, había almas ansiosas de la luz, de la verdad. Y algo que no puedo entender hasta ahora es cómo podemos pensar de que una alma con necesidad de salvación, que se rinde a Cristo, que le pide revelación, no reciba respuesta de parte de Dios. ¿Cómo podemos creer en un Dios así? Finalmente, así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras, no hay nacionalidades, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando que pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, es triste, esta semana escuché que alguien decía que somos una iglesia exclusiva. Y dicen, y por eso no tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Cómo podemos ser una iglesia exclusiva? Deberíamos ser una iglesia inclusiva. Hermanos, preparémonos y rindámonos a Dios y aprendamos de la gente. Si tienes un familiar de otra religión, no pongamos muros. Aprendamos de ellos, escuchémoslo y ellos nos van a querer escuchar. Que Dios los bendiga. Derribemos los muros.